Listo, entonces para este video lo que vamos a hacer es pues representar gráficamente pues cada uno de los profesores. Para eso vamos a ver un elemento que se llaman los componentes. Los componentes funcionan de la siguiente forma. Fíjense en lo siguiente. Yo voy aquí en la página, en la carpeta JS, voy a generar un nuevo JS al que le voy a poner profesor view.js. Como ya hemos visto clases y ese tipo de cosas, pues voy a generar una clase simplemente. Va a decir clase profesor view y voy a generar pues esa clase de esta forma. Listo. Ahora en el constructor voy a requerir un objeto profesor, entonces voy aquí a ponerle profesor y le voy a decir this.profesor igual a profesor. Listo, lo que vamos a meter aquí en profesor al momento de hacer el constructor va a ser el DTO que recibamos de nuestra página web. Entonces este va a ser nuestro DTO. Listo. Ahora, ¿de qué se trata el componente? El componente se trata de generar una vista acorde, pues ese DTO es básicamente darle algo, digamos, una apariencia visible dentro de nuestra página de internet a partir de un DTO. Entonces, por eso nuestra entrada es el DTO de profesor. Y pues nuestra responsabilidad ahora es darle una vista. Para poder otorgarle esa vista, pues vamos a generar un nuevo, pues una función, aquí lo voy a poner, a la que la voy a llamar render. Lo voy a poner de esta forma. Fíjense que, de nuevo, como estamos dentro de una clase, las clases tienen unas reglas especiales y entre otras, por ejemplo, las funciones las debemos expresar de esa forma, con una variable, pero no con const ni con nada de eso, ¿no? Simplemente el nombre de la variable, que en este caso pues es una función, y igual a lo que yo estoy requiriendo para las funciones. Listo, entonces ya tengo esa función render. Lo que vamos a hacer es construir una vista acorde pues al profesor. Entonces yo quiero construir inicialmente un, un div para meter la información del profesor. Entonces para crear un div entonces voy a empezar a hacer lo siguiente. Let, a poner component, que es digamos como el componente padre, y le voy a decir igual a document.createElement y por dentro le digo cuál es la etiqueta que yo quiero crear. En este caso yo le voy a decir, mira, yo quiero crear un div. Entonces, hasta este momento lo que nosotros tendríamos en el HTML sería esto. Fíjense que aquí nosotros estamos creando un elemento de HTML en tiempo de ejecución. Entonces nosotros tendríamos hasta el momento esto, un div. Luego le digo let component no, sino let, por ejemplo, vamos a poner los datos pues de nuestro profesor de Teo en párrafos distintos. Entonces yo voy a poner, por ejemplo, simplemente nombre igual a document.createElement y le digo, mira, yo quiero que esto sea un P. Entonces hasta el momento esto origina esto de acá, un P, un párrafo. También yo que necesito un párrafo distinto para la facultad. Entonces yo simplemente en lugar de nombre voy a poner facultad y en lugar de un P voy a poner un small. Entonces esto lo que nos crea es un small por acá. Entonces tenemos estos tres elementos creados. Por supuesto nosotros tenemos que componerlos. Entonces fíjense que lo que yo voy a empezar a hacer es component.append child. Esto es válido solamente para los contenedores, digámoslo así. Append child y le voy a decir, mira, yo quiero que tenga nombre por dentro. Entonces hasta este momento nosotros tendríamos el div que ya estaba y por dentro va a quedar el párrafo. Entonces por dentro va a quedar este párrafo de acá que es en donde está representado el nombre. Y luego voy a volver a decirle component append child y le voy a decir en lugar de nombre facultad. Entonces hasta este punto ya no solamente irían las P, sino que también iría el small. El small por si acaso es una etiqueta para poner texto chiquito. Listo, entonces nos queda de esta forma. Fíjense que nosotros simplemente estamos generando un componente. Ahora, en el intermedio, o sea, digamos que aquí nosotros creamos los elementos, aquí los componemos, pero en el intermedio nosotros podemos utilizar component, punto, entonces le voy a decir inner html igual a profesor punto nombre, que es literalmente pues el profesor, el nombre del profesor. Aquí nos hace falta el this, ¿no? This profesor nombre, entonces sería la variable, lo que entre por acá, pues el nombre de la variable profesor que entre por aquí. Entonces, al hacer esto, cuando yo invoco esto de inner HTML, lo que yo estoy diciéndole es, ve, realmente no era el componente al que teníamos que hacer el inner HTML, tenemos que hacerlo al nombre. Entonces aquí lo que estamos diciendo es, el inner HTML del nombre, o sea, el HTML interno de esta etiqueta nombre, pongámosle este parámetro. Entonces lo que nosotros tenemos hasta el momento, por ejemplo, si el profesor se llama Andrés Andrade, entonces sería que esta P se ha transformado en esto, por ejemplo, Andrés Andrade.
pero justamente porque nosotros le estamos diciendo inner HTML. Entonces el inner HTML del elemento es lo que va por dentro de la etiqueta. Simplemente es eso. Listo, entonces eso con respecto al nombre también lo tenemos que hacer con la facultad. Entonces yo le voy a decir facultad por acá y luego this.profesor.facultad. Entonces de nuevo aquí iría en los small, iría a la facultad, que en este caso podría ser ingeniería, ¿no? Listo, entonces aquí queda de esta forma. Ahora, claro, cuando yo hago el component append child y cuando yo hago los append childs en general, pues el P, o sea, este elemento pues me va a quedar aquí compuesto, entonces ya me quedaría un div con un Andrés Andrade por dentro, y el de abajo pues también tendría el Andrés Andrade, pero no solamente eso, sino que también tendría el small ingeniería. Entonces esto nos quedaría de esta forma al final. Entonces este es todo el componente que nosotros hemos creado con esas líneas de aquí, que simplemente es renderizar un componente, es decir, es crear un HTML utilizando líneas de código, lo estamos creando en tiempo de ejecución. Esto es muy importante para que pues, los elementos se originen en tiempo de ejecución, o sea, de forma interactiva. Ahora, finalmente nosotros lo que podemos hacer es retornar, o sea, hacer el return del componente. Las funciones en JavaScript nos permiten retornar lo que nosotros queramos. Si nosotros simplemente decimos así return, entonces intrínsecamente él sabe que render es un void. Entonces yo le digo return component, él intrínsecamente sabe que lo que yo estoy haciendo es que estoy devolviendo un componente HTML a través del render. Por lo tanto, la función render pues va a ser un componente HTML. Listo. Entonces ahí ya tenemos ese render. Entonces lo que nosotros vamos a hacer básicamente es ir al index HTML y preparar, fíjense que aquí nosotros tenemos el registro container, voy a preparar otro container, voy a preparar un container distinto que contenga los profesores listados. Entonces voy a poner un identificador al que le voy a poner, por ejemplo, profesores container. Y este profesores container, este div, lo voy a dejar vacío, obviamente no va a tener nada por dentro, pero es el que vamos a ir inflando con respecto a lo que nos vayamos bajando de la web. Entonces, o de la base de datos. Entonces le decimos profesores container. Entonces, ese elemento, por supuesto, tendría que ir aquí referenciado, entonces le voy a dar const profesores container igual a document.getElementById y ponemos entonces los elementos, profesores container. ¿Listo? Entonces, ahí ya tenemos ese profesores container, entonces ya lo podemos, pues ya podemos ir poniendo los elementos dentro de ese gran elemento, digamos, dentro de ese contenedor general. Entonces, para hacerlo, vamos a hacer lo siguiente. Una vez que nosotros pues efectivamente tenemos la respuesta, que pues de nuevo la respuesta pues nos da un arreglo de profesores, fíjense, nos da un arreglo de profesores, entonces nosotros podríamos utilizar lo siguiente. Voy a utilizar un for, let i igual a 0 y menor que response.len. De nuevo, esto como es un arreglo, no importa que, o sea, response como es un arreglo, pues tiene su método len, su propiedad len, y luego le decimos i más más. Ahora, dentro de este for, pues vamos a adquirir pues el elemento de profesor, ¿no? Entonces aquí voy a poner profesor DTO, que es el que nos está devolviendo la base de datos, igual a response, y entre llaves, entre corchetes, vamos a poner la i. Entonces ahí estamos obteniendo el profesor DTO yésimo. Ahora vamos a invocar a profesor view. Entonces lo voy a invocar, le voy a decir let view igual a new profesor view y por dentro le pongo el profesor DTO. Pilas, esto no lo puedo utilizar a menos de que yo en index.html lo haya llamado primero. Entonces en el index.html yo tengo que hacer la importación antes, así como lo hacíamos con user en los videos pasados. Entonces le decimos js y cargamos aquí profesor view. Entonces listo, ya aquí nos garantizamos que profesor view se va a poder llamar desde index.js. Entonces, de nuevo, fíjense que estamos recorriendo este arreglo que nos está devolviendo pues el servicio. Tiene 14 elementos, entonces pues vamos a tener 14 objetos y esos 14 objetos están pasando cada uno a generar, a componer un objeto mayor que se llama profesor view, que es un elemento en HTML. Entonces lo único que tenemos que hacer ahora es lo siguiente. Tenemos que decirle profesores container, lo voy a poner por acá, punto appendChild, pues como es un contenedor tiene el método appendChild, y por dentro le voy a poner view.render, que es la función que nos devuelve el HTML. Listo, entonces todo esto, fíjense cómo va a funcionar. Y fíjense que pues él va a ir a la base de datos y efectivamente fíjense que nos ha listado
pues los elementos. Por supuesto que esto le podemos poner diseño para que queden bien bacano, tal lo haremos, pero la idea es que fíjense que efectivamente pues tienen una parte visual. Entonces voy a ir a la parte del inspector y fíjense cómo ha quedado todo. Fíjense que si yo le doy clic por acá, fíjense que estamos eludiendo a profesores container, o sea, el contenedor que nosotros creamos en el HTML justamente hace un momento, ¿no? Aquí es mi link HTML, fíjense que ese es el profesores container. Lo que pasa es que aquí está vacío, pero lo hemos cargado, le hemos puesto cosas por dentro en tiempo de ejecución. Ahora fíjense que si yo selecciono cualquier elemento por acá, fíjense que eso es un div y miren que aquí nos muestra el componente, nuestro componente. Miren que aquí tenemos un div, tenemos nuestro P Andrés Navarro, Small Ingeniería y fíjense que aquí termina nuestro componente. O sea, este div representa nuestro componente, es otro componente y deberíamos tener 14 componentes de la misma índole. Fíjense aquí el último, Bernardo Bernal, P, Small, efectivamente entonces hemos logrado asignar o crear pues un componente. Sin embargo, digamos que estos componentes pues tienen dos características. La primera, pues como ya la vimos, la primera característica es tener una vista. Entonces, básicamente me resuelve la vista de un objeto. Pero tiene una segunda característica que son las acciones de un objeto. Entonces, nosotros tenemos que programar la vista y el comportamiento. Entonces, digamos que por acá nosotros hemos representado visualmente el componente, está bien, o sea, ya vemos que funciona, pero también tendríamos que programar el comportamiento. Por ejemplo, le podremos dar, no sé, un botón de eliminar para poder eliminar los elementos dentro de la, por ejemplo, para poder eliminar el profesor. Entonces, pues bueno, ese comportamiento lo veremos en el próximo video.